Estás escuchando el podcast Resonancia Inspira. Bienvenidos a Resonancia Inspira, un podcast para conectar conciencia e inspiración. Mariano Macías, otra semana más. Jocelyn Franco. Yo me llamo Luis Maravilla. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Si se fijan, estamos un panel de jóvenes porque el día de hoy vamos a ver un tema importantísimo. Si ustedes van más para atrás en la lista de reproducción Resonancia Inspira, encontrarán un título que se llama ¿Qué piensan los jóvenes que es el rol de la mujer hoy en día? Hoy vamos a ver su homólogo masculino. Vamos a discutir cuál es el rol de los hombres hoy en día y vamos a compararlos con lo que era cuando nosotros éramos niños, y juntos vamos a tocar temas como la masculinidad tóxica, cómo acabar con ella para lograr una masculinidad sana. Entonces, chicos, ya nos conocen aquí. Solamente como dato extra, hoy es el cumpleaños de Joss. Cuando subamos este episodio, ya no va a ser su cumpleaños, pero dejen su comentario. Hey, Joss, pásala muy chido. Y empezamos con nuestro sello inspirador, el más inspirador de todos los sellos. Chicos, bajemos a nuestro público un personaje que ustedes admiren por su esencia masculina, no tóxica, sino que apunte a esta masculinidad sana. ¿Habían pensado en alguien que les recuerde a estas características? Pues a mí se me viene a la mente ahorita un personaje de una película, que es mi película favorita de hecho. Órale. Que se llama León el Perfecto Asesino. Bueno, tiene varios nombres diferentes según el país. Leon the Professional. Exacto. Pero por ejemplo él es una persona que expresa a veces poco sus sentimientos. Okay. Pero a pesar de que es muy rudo y muy así como malvado en su personaje, también tiene su lado muy noble con una mujer. Tiene su lado así como muy varonil, que la respeta mucho. Entonces yo creo que me quedaría con él. Con Leon. Ok, gran película. Si no la han visto, dice chance. Son 2:15, habla mucho, pero es una gran película. Sí, Tuyos, ¿a quién nos traes el día de hoy? ¿Qué personaje masculino reconoces esa esencia sana? Pues a mí me gusta mucho Ricardo Farril, este comediante de stand-up mexicano. Si no lo conocen, búsquenlo, tiene Por muy favor. buenos videos, tiene especiales muy padres. Pero a mí me gusta mucho él porque creo que es alguien que no se ha quedado como estancado en algo, pues, o sea, como que no tiene esa ideología siempre está como cambiando y todo. Y me gusta que respeta mucho a las otras personas, como que respeta las ideologías, y ayuda a la gente. También es una persona generosa. Es divertido, y a pesar de su neurosis, su depresión y su ansiedad, es una persona que siempre como que te transmite buena vibra. Entonces por eso me gusta Ricardo, porque creo que es alguien que pues como que vive tranquilo y que, no sé, está padre. Ricardo, si este clip llega a ti, podemos compartir mucha neurosis y ánimo para compartir en nuestro público de Resonancia Inspira. Pero ya para terminar, yo les traigo un personaje, y yo diría que el macho alfa por excelencia de todas las películas. Yo les traigo a Bond, James Bond. Porque, bueno, obviamente es un personaje que podemos decir que probablemente tiene masculinidad tóxica, pero a la vez tiene todos los rasgos pues para ser este hombre que donde quiera que se pare se le respeta, ¿no? Porque impone cierta autoridad en el lugar donde llega, y el hecho de que las situaciones que pueden ser muy estresantes para cualquiera, para él no lo son. Entonces esta confianza, saberse autosuficiente en cualquier situación, aunque sea peligrosa, él la toma de la mejor manera. Entonces yo siento que parte de la masculinidad tóxica es no saber tomar lo que llega del entorno y explotarlo con nuestra neurosis interna. Pero él lo baja de la mejor manera, y bueno, son varias películas muy chidas todas ellas. La que gusten ver, todas me gustan. Pero bueno, vamos a bajarlo en algo que ustedes sí van a compaginar con nosotros, o a lo mejor no. Pero yo les tengo una pregunta, chicos. Quiero que se vayan a cuando eran niños. Todos tenemos más o menos la misma edad. Entonces, por ahí de los 2000, ¿cómo eran los niños? ¿O qué cosas le decían los papás, los abuelos, los tíos, cualquier persona a los niños de cómo tenían que ser ellos? ¿Qué molde tenían que caber los niños para realmente ser buenos niños? Tú, Luis, ¿cómo lo viviste? Ok, ahorita para empezar yo creo que recuerdo mucho mi infancia que me decían así como cosas de pues debes de hacer deporte de hombres, ¿no? Porque sabes que hay como una estigmatización de deportes de el fútbol
para niños. El ballet, por ejemplo, también para niñas. Y no, pues ya no creo que sea así, pero en ese entonces sí me acuerdo de que el hombre tienes que jugar fútbol. Y así crecí y hasta la fecha me sigue gustando, pero pues... Ya es gusto un que detalle, ajá. Sí. Y por ejemplo también los colores, de que el amarillo, a pesar de que el amarillo incluso y hasta el rosa, el violeta, colores de niña, ¿no? Y el azul, el rojo eran más como para los niños. Para niños. Exacto. Y algo también muy, muy marcado que me acuerdo es lo de los niños no deben llorar. Uf. Tú como hombre no puedes llorar y así mucho tiempo crecí con ese pensamiento, pero yo creo que ya lo he mejorado mucho, ya puedo expresar mis emociones con llanto y no pasa nada. Bien ahí. Ya muchas veces, ya estamos hablando de una masculinidad más trabajada, pero muchas veces, yo mismo, muchas veces no he llorado por esta creencia que ni siquiera es mía, que alguien me dijo, como tú dijiste, los hombres no lloran. A veces que estoy a punto de llorar por un video que vi, y es como que luego así, no. con tal de no llorar, porque los hombres no lloran. Veme tú a saber, ¿no? Sí. Pero bueno, me gustaría también saber el otro lado de la ecuación. Perdóname por escupirte, Dios. El otro lado de la ecuación. ¿Tú cómo lo veías? ¿Cómo veías en tus primos, en tus tíos? ¿Qué molde tenían que cumplir los niños? Pues fíjate que ahorita me estaba acordando de algo muy curioso, Ajá. que cuando eran las reuniones estas de primos, tías y todo, las mujeres siempre se iban a hacer lo de la comida y los hombres eran los que se quedaban a no hacer nada. Fíjate que Así nomás. Eso me acordé, fíjate. Perdón. O sea, como que se iban a jugar, a platicar, a hacer otras cosas, pero nunca entraban a la cocina para nada. Esa es una cosa que ahorita me acordé y dije, oye, eso tiene toda la razón. Y otra cosa es que lo del cabello largo, que yo nunca lo entendí. Ok. Porque era como, a mis primos no les dejaban tener el cabello largo, a lo mejor algunos, o de repente, si alguno traía el cabello largo, los otros primos, ya sabes, ¿no? El bullying de que, oye, no, pareces Ya eres niña, no sé niña. qué. Entonces Sí. sí, como que me acuerdo de esas experiencias con mis primos, o los juegos, por ejemplo, que siempre era como... Intentamos buscar juegos mixtos porque juegos como la escuelita y así era como, no, pues es que eso nosotros no lo jugamos, entonces mejor hay que jugar otra cosa. Entonces sí, acabo de acordar de todo eso. Y todo eso también trae a la postre un comportamiento o un tipo de comportamiento muy específico. Por ejemplo, hablando de juegos, y como los hombres no lloran, muchas veces, bueno, entre niños los juegos tendían a ser bruscos. Que de repente el fútbol se convertía en peleas. O los tazos, bueno, a mí me encantaba jugar con tazos. También bastaba con que alguien metiera un poquito de más la mano para que te empezaras a pelear. Y es como de que a lo mejor, como tú lo decías, Luis, el hecho de que no te dejaran expresar las emociones de una forma natural, que es con el llanto, hacía que tu yo de 6 años se convirtiera en alguien que no pudiera procesar sus emociones y luego iban al golpe. Ujú. Debo decir que yo también muchas veces lo hice. Yo no soy muy bueno para pelear, la verdad, entonces casi siempre perdía, pero sí noto mucho eso, que así me comportaba o muchas cosas de las que me enorgullecían. Era como de, por ejemplo, si hoy gané esa pelea es como, soy un chingón, Okay. todos me van a respetar, pero a la vez es seguir reforzando esta de la masculinidad tóxica. ¿Ustedes veían cositas que a los niños o a ustedes mismos, bueno, en tu caso Luis, te avergonzaban o qué te enorgullecían o qué les enorgullecía? O avergonzaba, digo, al final de cuentas el hecho de que te vieran llorar ya era cuestión de avergonzarse, o al menos como yo lo vivía. Sé que habrá alguien por ahí, tú también, a ti te pasaba también, pero ustedes cómo lo veían, chicos. Fíjate que en mi caso, ahorita que lo dices, me acordé de un caso particular de que a mi hermana mayor alguna vez pues nos peleamos, ¿no? Así de que ella, así del típico golpecito, yo también, y fueron unas regañadas feas de parte de mi papá. Pero cuando nos veía pelear a mi hermano más chico y a mí, no nos decía nada. Entonces, a lo mejor mi papá en su mente era como de a las mujeres no se les debe pegar y ellos que se enseñen a pelear, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que en ese momento a lo mejor él de alguna manera inconsciente se enorgullecía o no sé cómo decirlo, pero yo creo que pues estaba mal. Sí.
Pero justamente ahí compagino, perdón por saltarte ellos, pero ahí compagino mucho contigo. Yo tengo 2 hermanas, las 2 menores, y igual que a ti. Se me escapaba un golpecito un poquito más fuerte de lo normal, que sí, perdónenme hermanas. Pero sí era como, o sea, si yo veía que ya empezaban a llorar, era, ya valillo, me van a pegar a mí. Es como de que, a lo mejor ese mismo es como que, ay, Sí. no sabes, que estás como atado de manos. Y es como, lo único que te queda es seguir esquivando el golpe de tu hermana, que a lo mejor también puede ser tu prima mayor. Pero sí, un hombre no le pega a las niñas, ¿qué? Está bien, pero en ese momento sí era como que, uy. Y yo no tuve hermano. Yo, por ejemplo, pues nunca me peleé con niños, pero sí veía a mis primos. Tengo un par de primos que son solamente 2 hombres, y sí, de que al grado que ellos peleaban, yo jamás peleé. Y ahí podemos ver que nadie decía nada. O sea, si 2 hombres estaban peleando, es como que, pues déjenlos. Normal, ¿no? Ajá. Que se maten. Sí. Complementando la pregunta que habías hecho, yo creo que algo que me daba vergüenza también era que me veían llorar justamente. O sea, si tenía ganas de llorar, pues me escondía en mi cuarto y ahí ya pues me desquitaba yo solo, ajá, pero no me gustaba que me vieran mi mamá, mi papá, mis hermanos, no me gustaba que me vieran llorar. Me daba vergüenza. Creo que ahora que lo pienso hasta la fecha me sigue dando un poco de vergüenza que me vean llorar, pero ya lo siento un poco más normal, Okay. por así decirlo. A mí me da vergüenza que me vean llorar. Y no soy caballero. ¿Qué Bueno, aquí cosa? vemos cómo el machismo ha afectado a todos. Da por igual. Ya sé. Que justamente hablando de eso y retomando la información del video anterior, que hey, creo que tú también apareces en el video, como vemos el Exactamente. rol de las mujeres. Irremediablemente de ese momento para acá, ya pasaron más de 15 años, los roles han cambiado. Pero a mí me gustaría ver cómo ustedes han visto que ha cambiado el rol masculino junto con el femenino. Hay algo que dijeran, esto sí de plano cambió casi 180 grados. ¿Tendrán algún ejemplo de algo que hayan visto que cambió? ¿Ustedes también si ven algo notorio? Comentalo, please. Pues yo creo que las profesiones, Ajá. o sea, ya hay mujeres en casi todo, porque incluso ya hay mujeres que son albañiles y todo eso, entonces yo creo que ahí ya se empieza a nivelar. También, por ejemplo, con los temas de la ropa, la joyería, porque ahorita yo veo que hay un montón de hombres que utilizan anillos, collares, pulseras, y digo, wow, eso en mis tiempos no manches, no se usaba. La ropa, también los labores en la casa, yo siento que ya son un gran poco más tema. balanceados, a lo mejor en ciertos lugares, yo sé que a lo mejor todavía en otros lugares no hay todavía esa apertura, pero sí ya lo he visto en más casas, con más amigos, con más familias, entre los primos, en mi propia casa, o sea, sí ha cambiado mucho en el hogar. El rol. Justamente ahorita que tocas ese tema, perdón, todo pero también recuerdo que en mi familia paterna, cuando nos juntábamos todos, al igual que tú, de que los hombres se quedaban ahí a descansar, viendo la tele, y me acuerdo muy marcado que una vez un tío se paró a barrer, solamente un tío, de como 8 tíos que habían ahí, y me acuerdo que yo me quedé sentado, pues dije, pues que ya se paró él, que lo haga, pero sí fue como que en ese momento empecé a escuchar, dije, ¿cómo ves? O sea, mis mismos tíos estaban diciendo, ¿cómo ves que está barriendo? Voy a usar una palabra que espero que no se use mucho, mandilón, está ahí barriendo nomás porque le dijeron que barrera, no se da a respetar como hombre, y ahí vemos hasta un punto. Okay. Esto era normal, ¿eh? Sí. Y podemos ver que eso es un cambio muy, muy, muy sustancial. Qué bueno que tocas el de las labores en casa. No sé si te pasó algo similar. No es por eso mismo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, también que antes Ajá. las personas para expresar su sexualidad por ejemplo, si eras homosexual, yo creo que no lo expresaban tan fácilmente como actualmente. No Era podían. como de, me van a juzgar, me van a decir que soy un raro, me van a señalar, también en cualquier tipo de sexualidad, pues no solo en homosexualidad. Y yo creo que ya es algo más normal, con esto de que la comunidad LGTB también ya está como mejorando mucho Sí, claro. en su libertad de expresión. Yo creo que ya es algo que se ve más, pues más normal y que no se juzga tanto. O sea, se sigue juzgando, muchas personas lo siguen señalando, pero creo que ha habido un avance. Definitivamente. Bueno, Sí.
Algunos, es un tema que a lo mejor no vamos a tocar el día de hoy, pero sí muchos podrían decir, oye, ¿desde qué perspectiva avanzo? Yo lo veo igual. Y muchos van a decir, bueno, un gran avance. Pero bueno, todo a su tiempo. Luego vamos a hablar del tema del LGBT. Ok. Pero sí, irremediablemente los roles han cambiado un poco. Y para finalizar esto de los roles, ustedes han visto en ustedes mismos, y también en ustedes mismos, ¿qué actividades que antes era normal que un hombre hacía, o bueno, en tu caso una mujer, pero que tuvieras que los hombres hacían, ya se han intercambiado, o qué cosas se siguen manteniendo del viejo régimen? ¿Notan algo? Pues por ejemplo en casos así de dirección empresarial, creo que antes era muy normal que el director general o el dueño, hombre. Uh-huh. Y creo que ya hay más chicas que son gerentes, que son altos mandos de agencias, de empresas. Uh-huh. Es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Perfectamente. ¿Tú, Jess? Sí. Yo creo que en la parte del diseño, Okay. antes no, o si estabas como hombre en alguna carrera como arquitectura, diseño de modas, o lo que sea, eras homosexual irremediablemente. Pero hoy en día no, hoy en día hay ya arquitectos que no son homosexuales, o sea, como que ya se han abierto más opciones, a más carreras, a más profesiones. Creo que esa es una de algunas que puedo notar ahorita. Ok. Y ahora se los voy a cambiar. ¿Qué cosas sí se mantienen? ¿Notan algo que siga manteniéndose del viejo régimen? ¿Ustedes qué dicen, público? ¿Qué se sigue manteniendo? Pues yo creo que esta parte de la caballerosidad todavía se mantiene mucho. No digo que sea mala, pero creo que a veces eso, no es que se malinterprete, pero lo utilizan a su favor, o así como que de repente el que ellos paguen o que ellos hagan ciertas cosas que te abren la puerta, no sé qué, como que, no sé. Okay. Todavía se mantiene y no me encanta. Bueno, ya saben, si quieren invitar a salir a Dios, es como, piden la opinión, oye, ¿te gustaría que yo hiciera esto? Y ya, bueno, de hecho es un gran consejo, nunca suponer qué es lo que se espera que haga uno, mejor pregunten, oye, no tengo todas las respuestas del mundo, yo lo hago de esta manera, ¿estás de acuerdo que lo haga así? O llegamos a un acuerdo, ¿no? Digo, ya somos adultos conscientes de qué nos gusta y qué no nos gusta para poder decidir nuestras condiciones. Uh-huh. Yo sí veo algo muy marcado, por ejemplo, hay ciertas cosas. Bueno, yo en mi casa donde vivo, su casa, soy el único hombre. Entonces es como de que las labores que son un poquito, que podríamos decir rudas, que son pesadas, eso sí es como de que yo sé que las tengo que hacer. Cosas como cargar el garrafón o ¿qué más? O arreglar la puerta que se cayó de la alacena, o arreglar el excusado que ya no da, que ya no echa agua, o arreglar X y Y razones. Entonces ahí yo veo cosas que se mantienen, aunque aplaudo a todas esas chicas que están tomando como que la iniciativa de aprender este tipo de cosas. Sí, porque al final de cuentas todos tomamos agua, todos vamos al baño. Es algo que estaría bien que todos saben. ¿Tiene alguno que se mantienen o...? Yo creo que, o sea, es uno que ya ha mejorado mucho, Ajá. Que es el del rol del papá y la mamá, de que el hombre es el que tiene que traer el sustento, que tiene que trabajar, y la mujer es la que tiene que lavar, planchar, hacer los labores de la casa, pues. Te digo, es algo que creo que sí ha mejorado, ya hay más equidad en ese aspecto, pero en muchas familias, al menos en mi círculo de conocidos, Sí. sigue siendo igual. El hombre es el que trabaja, la mujer es la que se queda en casa. Okay. Y hay muchos casos así, que no está mal, pero ya vemos que son como que los últimos vestigios del viejo régimen. Así Viejo es. régimen, ¿verdad? Bien de Star Wars. Ay, disculpa, chicos, no les puse el... Bueno, no pasó nada aquí. Ya para continuar, dentro de nuestro título tenemos un concepto muy, muy común últimamente, la masculinidad tóxica. Si tuvieran que describirlo brevemente, ¿qué cosas hacen a una masculinidad tóxica? Yo creo que la violencia. Ok, ¿puedes darnos un ejemplo un poquito más para ilustrarnos? Pues con la violencia física, pues es una muy clara. Ok. Y también la que es como verbal.
o sea, con todas estas cosas que te dicen, no, es que eso tú no lo puedes hacer, no, es que tal cosa, como que eso te puede imposibilitar eso de manejar. Por ejemplo, conozco a alguien a quien le decían, no, es que eso de manejar no es para las mujeres, porque son muy tontas. Entonces, pues, oye, todos somos ¡Qué iguales. ole! ¿Qué onda? Entonces creo que eso es la masculinidad tóxica, como esta violencia o no sé, como este papel de ser muy rudos. Oh. No importa con quién, ¿no? Totalmente. Yo creo que va muy de la mano con lo que dice Joss, pero pues el machismo, así tal cual. ¿Nos puedes dar un ejemplo de machismo? Pues ahorita que dijo yo eso, por eso me reí. Me acordé de un... Ojalá que mi papá no vea esto porque ya lo estoy quemando mucho. Pero me acordé de una vez que estábamos en una fiesta con mi familia y mi papá estaba un poco tomado. Entonces mi mamá le dijo, no puedes manejar así enfrente de todos. Y le quitó las llaves. Mi papá se subió al carro, o sea, del lado del copiloto, bien enojado. Hasta se agachó para que no lo vieran que él no iba manejando. Imagínate. Wow. Entonces, por eso me reí porque me acordé de ese caso particular. Pero así en general yo creo que el machismo, de esa sensación de que el hombre se sienta un poco mejor o por encima de la mujer, creo que es parte de la masculinidad tóxica. Totalmente. Y bueno, todos lo hemos vivido y por lo tanto a todos nos ha afectado, seas hombre o no, la masculinidad tóxica reflejada en el machismo te ha alcanzado. Eso solamente fue un pequeño acercamiento a la masculinidad tóxica y cómo nos ha impactado, pero también, por ejemplo, sumando la violencia y el ser macho y darse a respetar, también muchas veces hace que ni siquiera te des la chance de pensar qué estás sintiendo. Yo, por ejemplo, también muchas veces me pasaba, antes de Inspira, desde los 18 para abajo, que cuando me sentía triste o más que nada triste, yo no sabía cómo llegar a esa emoción. Sabía que era tristeza, pero mi mente decía, no es tristeza. Simplemente estás cansado, simplemente estás algo, tú no puedes estar triste. Qué interesante. Entonces era como de que ahora que estoy haciendo un pequeño trabajo en mí, me doy cuenta que tanto el machismo en mí como no saber leer mis emociones hacía que se representara en desesperación, gritos, incluso violencia. Entonces era como de que, no hacia las otras personas porque sabía que iba a perder, pero sí de que me agarraba pateando la cama o pegándole al sillón, de que, porque no sabía decir que estaba triste. ¿A ustedes les ha afectado directamente así como a mí o indirectamente? No sé, creo que seguramente sí, pero ahorita no se me viene ningún ejemplo. Por ejemplo, ese ejemplo que nos diste de tu papá cuando iba manejando, bueno, cuando iba no manejando. Tú como niño, ¿qué información percibiste? ¿Percibiste que eso era digno de una masculinidad o era indigno de una masculinidad? Porque eso es otra forma de impacto. Pues yo en ese momento no lo vi como algo malo. Ajá. Fue como de mi mamá hizo lo correcto y de hecho fue como de pues qué mala onda de mi papá que se comportara así, ¿no? O sea, ya no solo por el aspecto de que el hombre no es el que maneja, sino pues porque iba con unas copas de más, ¿sabes? Entonces creo que mi mamá me enseñó muchas cosas así de no actuar o no actuar machista sencillamente, pero yo creo que pues tienes las dos caras de la moneda, ¿no? De que tienes las vibras de tu padre y las vibras de tu madre y que te van afectando o viceversa a tu personalidad y así es como vas creciendo. Totalmente. Okay, Sí. Entonces por eso yo no me consideraría una persona así como machista ni mucho menos, pero creo que sí, como todos los hombres, yo creo que ahí tenemos nuestras creencias que a lo mejor hasta inconscientemente las soltamos y está pues Las dejas feo, ser, ¿no? Exacto. Okay. Salgámonos ya de este fango de la masculinidad tóxica, pongámosle en palabras al público que nos está viendo ahorita, ¿qué características consideran ustedes que hacen a una masculinidad sana? ¿Qué tipo de cosas ya pueden salirse del ámbito insano de la masculinidad? Yo creo que... Pues yo creo que
La generosidad. La generosidad, ok. Y el respeto. O sea, porque pues, respetar a las otras personas, a sí mismos. ¿Qué más? No estoy, a ver si ustedes me ayudan, pero la forma de expresarte, o sea, de dejar expresar tus emociones, Ujú. ¿cómo lo definirían en una palabra? Como... ¿Expresivo? Pues sí. Creo que más o menos Ser sé lo que consciente. quieres decir, porque sí, muchas veces como hombres como de que siento cosas Y me las guardo, ¿no? y me las guardo, Exacto. no sé decirlas. Entonces el hecho de soltar todo eso que tienes, porque muchas veces nomás lo tienes ahí o lo dejas en el mueblecito mental de las cosas que nunca voy a revisar. Entonces sí es como de que empezar a ver todas esas cosas que antes ignorabas o decidías no revisar porque qué pena, es abrirse un poquito a esas. ¿Es algo así lo que querías decir? Sí, Sí, solo sí. que no se me viene a la mente una palabra como tal, pero sí puede ser expresivo, más expresivo. Y hablando de la violencia, Ujú. ¿puede caber la violencia dentro de las características para una masculinidad sana? Pues yo creo que no. Definitivamente no, No. chicos. La violencia Ninguna de esas trae formas. violencia. Sí, no. Sí, no. Estamos en un camino donde queremos quitar esas cosas feas de la masculinidad que nos han ido enseñados y que mantenemos muchas veces consciente o inconscientemente, pero pues ni siquiera son pensamientos propios. Simplemente es la recopilación de pensamientos que te iba diciendo tu abuelita o que escuchaste en la tele en algún programa que se grabó hace 30 años. Entonces, como cosas empezar a decir, esto sí me gusta, esto no. Ujú. Y yo diría que también, aparte de ser generosos y respetuosos y ser más expresivos, es como, hombres, permítanse fallar, permítanse sentir. Muchas veces este temor a fallar o este temor a no proveer a tu casa te hace sentir desempoderado, te hace sentir débil. Es como parte de la masculinidad sana es aceptar tu debilidad para poder darle paso a tu fortaleza. Pero no va a ser hasta que no cubras esa debilidad que no puedas llegar a la fortaleza. Es un proceso. Sí. Un proceso que los podemos acompañar aquí en Inspira justamente el día de ayer. Bueno, el día 25 de junio tuvimos un círculo de hombres que es una actividad que hacemos en Inspira bimensualmente en el que hablamos de cómo nos sentimos, qué cosas hacemos en pro para mejorar nuestro día a día. No solamente nos sentamos a ver un partido de fútbol, que también se disfruta, pero el hecho de que te permitas tú como hombre ver tu otro lado, porque todos tenemos energías masculinas como femeninas, te hace a ti un mejor hombre. Y si decides no verlo, vas a estar siempre sesgado de la masculinidad sana. Y ya nomás para que tu público que llegaste hasta este minuto del video, te lleves un concepto de masculinidad sana. La producción de Resonancia Inspira nos trajo un par de fragmentos con los que nos vamos a compartir ustedes y seguir propagando esta buena enseñanza. Luis, por favor. Así es. Se las comparto. Es el equilibrio de las energías masculina y femenina. Que no tengan miedo de contactar y expresar sus emociones para poder manejarlas. Porque al negar alguna de las partes sale violenta de forma explosiva. Uf. Ok. Porque el hombre muchas veces no se siente valioso cuando se siente vulnerable, pero tiene que poder sentirse valioso aún dentro de su fragilidad. Si no, siempre va a estar como que en este moldecito de la masculinidad tóxica que no lo va a dejar moverse ampliamente por todo el mar de las cosas desconocidas que hay allá afuera de la masculinidad sana. Ok. Oye, qué padre. Qué bonitas reflexiones. Y bueno, para concluir con este episodio, les vamos a dejar de tarea, bueno, y para que reflexionen, Para que la hagan, y lo pongan ahí en los comentarios, ¿qué acción pondrás en marcha para propagar una masculinidad sana? Entonces, terminamos con eso, este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos la siguiente semana, y pues comenten cosas bonitas en la cajita de comentarios. Nos vemos. Adiós. Bye. Todos logramos lo que queremos, pero ¿sabemos lo que queremos realmente y por qué lo queremos? Aprende a clarificar lo que quieres en el taller Empoderamiento Trascendente. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales inspira.ideas que unen. Hasta la próxima.